Les voy a mostrar el cuarto método de factorización. Este método se titula factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más b por x más c. Este trinomio tiene características diferentes a un trinomio cuadrado perfecto. Tiene un término al cuadrado con coeficiente 1. Recuerden que cuando una letra no tiene coeficiente, su coeficiente es 1. Nada más que en matemáticas se acostumbra a que cuando el coeficiente es 1, no es necesario escribirlo. Ahora, el segundo término tiene a x con exponente 1. Y el tercer término se conoce como término independiente porque es el único de los tres términos en donde no está x. Ahora bien, trinomios con estas características se factorizan en dos binomios. Dos binomios de la forma x más p por x más q. ¿De dónde se obtienen x, p y q? Veamos. X se obtiene de la raíz cuadrada de x cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrada sabemos que es x. Entonces, esta x es el primer elemento de cada uno de los binomios. Ahora bien, p y q son dos números que deben de cumplir con dos condiciones. La primera, si sumamos p con q, p más q, debemos de obtener como resultado b. B es el coeficiente de x. Segunda condición, si multiplicamos p por q, debemos de obtener como resultado c. C es el término independiente. Entonces, P y Q al sumar me deben de dar B y al multiplicar me deben de dar C. Para que ustedes entiendan de mejor manera este procedimiento, les voy a mostrar un ejemplo. Factorizar x cuadrada más 12x más 27. Nos piden factorizar este trinomio. Si ustedes observan, este trinomio tiene semejanza con este modelo. Tenemos un término al cuadrado, un término lineal en donde aparece x con exponente 1 y por último tenemos el término independiente. Entonces, este trinomio lo vamos a factorizar en dos binomios. Podemos comenzar abriendo los espacios para cada uno de los binomios. El primer término de cada binomio lo obtenemos al hallar la raíz cuadrada del término al cuadrado.
que en este caso es x cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrada nos da x. Entonces, x va a ser el primer término de cada binomio. Por lo tanto, lo colocamos aquí y también en este lugar. Ahora, debemos de buscar dos números que al sumar nos den el coeficiente del término lineal, 12, y que al multiplicar nos den el valor del término independiente, 27. Entonces, dos números que al sumar nos den 12 y que al multiplicar nos den 27. Si pensamos un poquito tratando de buscar esos números, nos podremos dar cuenta que esos números son los siguientes: 3 y 9. Si sumamos 3 más 9, obtenemos 12. Y si multiplicamos 3 por 9, obtenemos 27. Por último, pues colocamos los números en su lugar. Aquí tenemos 3 positivo y en este lado tenemos 9. Y de esa manera obtenemos la factorización. La factorización es x más 3 por x más 9. Esta es la solución. Les voy a mostrar un segundo ejemplo. Factorizar y cuadrada más 3y menos 40. Una vez más, me piden factorizar un trinomio que se parece a este modelo. Tenemos un término al cuadrado, un término lineal en donde b vale 3 y finalmente el término independiente en donde c vale menos 40. Entonces, este trinomio lo vamos a factorizar en dos binomios. Comenzamos por abrir los espacios en donde vamos a colocar cada binomio. Ahora, el primer término de cada binomio es la raíz cuadrada del término al cuadrado. En este caso, raíz cuadrada de y cuadrada. Obtenemos y. Entonces, el primer término de cada binomio va a ser y. Ahora, debemos pensar en dos números que al sumar nos den el coeficiente del término lineal, que en este caso es 3, y que al multiplicar nos den el valor del término independiente, menos 40. Si pensamos en dos números que al sumar nos den 3 y que al multiplicar nos den menos 40, nos vamos a dar cuenta que pueden ser menos 5 y 8. Si resolvemos menos 5 más 8, obtenemos 3. Y si multiplicamos menos 5 por 8,
obtenemos menos 40. Entonces, menos 5 y 8 cumplen con ambas condiciones. Por último, pues hay que colocarlos en los binomios. En el primer binomio colocamos menos 5 y en el segundo binomio colocamos más 8. Cada uno de los números los debemos de colocar con su respectivo signo. El 5 era negativo y 8 era positivo. Entonces, esta sería la factorización. Esta sería la solución. Por último, les voy a mostrar un tercer ejemplo. Factorizar m cuadrada menos 15m más 54. Una vez más, tenemos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, este trinomio lo vamos a factorizar en dos binomios. Comenzamos abriendo el espacio para cada binomio. El primer término de cada binomio, ya lo dijimos, es la raíz cuadrada de m cuadrada. Obtenemos m. Entonces, m va a ser el primer elemento de cada binomio. Ahora, tenemos que buscar dos números que al sumar nos den el coeficiente del término lineal, menos 15. Y que al multiplicar nos den el valor del término independiente, más 54. Entonces, debemos pensar en dos números que al sumar nos den menos 15 y que al multiplicar nos den 54. Esos números son menos 6 y menos 9. Si resolvemos menos 6 menos 9, obtenemos menos 15. Ahora, si multiplicamos menos 6 por menos 9, multiplicamos primero signos, menos por menos nos da más, 6 por 9, 54. Entonces, los números que buscábamos son menos 6 y menos 9. Por último, los colocamos en los binomios. Menos 6, menos 9. Cada uno de esos números con su respectivo signo. Por lo tanto, la factorización va a ser m menos 6 por m menos 9. Y de esa manera llegamos a la solución. Si ustedes observan, en este método de factorización, en ocasiones los signos de ambos binomios son positivos. Habrá ocasiones en donde uno de los binomios tenga signo negativo y el otro signo positivo. O en donde ambos binomios tengan signo negativo. Eso va a depender de las cantidades que cumplan con ambas condiciones.
Para que ustedes puedan practicar, les voy a dejar 3 ejercicios. Ejercicios. Factorizar. Primer ejercicio, x al cuadrado más 11x más 28. Segundo ejercicio, factorizar y cuadrada más y menos 56. Tercer ejercicio, factorizar n cuadrada menos 17n más 70. Traten de resolver estos ejercicios para poder practicar este método. No se les olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube, compartir y darnos like. Hasta pronto.